llegó el día en que Nicolás Maduro asume un tercer periodo en la presidencia de Venezuela. Todo esto lo hace jurando ante el Parlamento venezolano. Nunca se mostraron las actas que darían cuenta de su triunfo. Él ha dicho que ha triunfado con un 51% por sobre el candidato opositor. Todo lo contrario que dice la oposición, que sí tuvo acceso al 80% de las actas. Y mientras tanto, fíjense ustedes que Estados Unidos, que ya había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que permita la captura de Maduro, bueno, ha aumentado esta cifra a 25 millones de dólares. Lo importante es no solo que con esta nueva situación se consolida la dictadura en ese país, sino también tenemos que abordar, porque nos compete además como país, la diáspora venezolana que a junio del año pasado alcanzaba los 7,7 millones de venezolanos que han salido del país en calidad de migrantes, refugiados o pidiendo asilo político. Queremos conversar con la académica, politóloga, académica de la Universidad Central y politóloga venezolana, Neida Colmenares, quien ahora se encuentra en Alemania. Neida, muchísimas gracias por haber aceptado el contacto con nosotros. Vale, bueno, Mirna, a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto poder conversar contigo y profundizar en estos temas, ¿no? Que nos preocupan a todos y todas. Absolutamente. Bueno, Neida, nada que no supiéramos que iba a pasar, pero la pregunta es la siguiente. ¿Había algún camino que se podría haber logrado a través de los organismos multilaterales, si es que pueden tener algún margen de acción? Hace pocos días la Corte Interamericana, quiero decir, de Derechos Humanos señaló que Venezuela era un estado terrorista, había terrorismo de estado en Venezuela. Bueno, ¿cómo ves lo que ha ocurrido? Sí, Mirna, bueno, cuando uno revisa, ¿no es cierto?, en retrospectiva, qué acciones se pudieran haber desarrollado, que nos permitieran haber quizás acortado este camino en la intención de una transición democrática en Venezuela, es difícil identificar alguna acción en el campo diplomático y democrático que se haya podido implementar que no se haya hecho. La verdad es que cuando uno revisa el proceso, no solamente estoy hablando de estos últimos 2 o 3 meses, sino todo el proceso antes que llevó a que se pudiese materializar las elecciones del 28 de julio de 2024. Fue un camino lleno de obstáculos, muy difícil, con participación internacional, que previamente contó con el Acuerdo de Barbados, un esfuerzo de diálogo tremendo para poder garantizar que ese proceso electoral se llevara a cabo con garantías democráticas. Es difícil entonces establecer que no se han hecho por parte de la oposición y de la comunidad internacional los esfuerzos necesarios. En mi opinión, se han hecho los esfuerzos necesarios. El problema es que estamos dialogando o intentando dialogar con una cúpula chavista que no es democrática y que entra no solamente en las características de una dictadura, sino de un narcoestado. O sea, no tenemos frente a nosotros a demócratas y actores que estén disponibles para establecer acuerdos y seguir acuerdos. Y eso es complicado porque, como bien lo ha planteado la oposición, es un camino de desgaste y de frustraciones tremendas para el pueblo venezolano, que tiene que insistir y tiene que hacerlo. La ruta democrática es la vía, pero que efectivamente hace que los procesos sean más largos, los costos sean más altos y, por supuesto, el país siga hundiéndose en lo que hoy vemos. Hasta hace pocos minutos, poco rato, hoy día, en la mañana horas Venezuela, la consolidación del intento del show mediático de Nicolás Maduro de consolidar esta dictadura. Entonces, ahí yo creo que hay un balance positivo de las acciones en términos generales que se han desplegado a nivel internacional. Claro, fíjate que aprovechaba a releer un libro que fue publicado hace ya varios años de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias, ¿no? Y cuando ellos hacen básicamente un análisis respecto de que hoy día ya no necesitamos tanques, que como en los 60, 70, ¿no es cierto?, llevaban a las dictaduras militares, los golpes de Estado. Hoy día estos autócratas llegan al poder de manera democrática y estando dentro del poder erosionan el Estado de Derecho hasta hacerse con este poder. ¿Dirías que eso es lo que ha ocurrido en Venezuela?
Sí, bueno, nosotros hemos conversado un poquito sobre esto, ¿verdad? Que siempre es muy interesante hablarlo en Venezuela. Efectivamente, Venezuela, lo que vemos hoy es, bueno, un proceso chavista. Yo particularmente he sido siempre muy crítica del chavismo desde sus orígenes, debo decirlo, siempre lo digo, porque nunca me ha parecido que el chavismo haya sido, ni siquiera en sus orígenes, realmente un proceso político realmente democrático. Lo que sí es un proceso que en sus momentos tuvo base social, que tuvo una promesa de cambio, que se cumplió en distintos ámbitos institucionales y muy profundamente populista, liderada por Hugo Chávez en su momento, que logró alcanzar una base social con amplia incidencia en los sectores populares. Por ese carácter, ese eje autoritario que se instaló desde el sector militar liderado por Hugo Chávez, con este liderazgo mesiánico, autoritario, con un carácter militar desde sus inicios, fue derivando, fue evolucionando negativamente a este régimen autoritario que conocemos hoy como Nicolás Maduro y que hace muchísimo tiempo se distanció realmente de los procesos democráticos. En Venezuela se han hecho un número significativo de elecciones durante los últimos 15 años, donde hay algunos hitos que perdió el chavismo, estando vivo también Hugo Chávez, como fue la consulta constitucional, cuando se le preguntó al pueblo venezolano si quería una elección indefinida, la posibilidad de reelección indefinida del presidente, el pueblo venezolano dijo que no. Y sin embargo, a través de leyes habilitantes, el Parlamento chavista en ese momento con mayoría decidió avanzar. Yo creo que ese es un hito importante para lo que vemos hoy. Finalmente ha sido el deterioro institucional absolutamente, el quiebre democrático e ir generando en la oposición cada vez con mucho temor, con mucha represión, un performance a nivel internacional que había intentado dar a entender al mundo que había una oposición y que esa oposición tenía legítimos espacios para competir y disputarse el poder con el chavismo, cuando eso realmente hace mucho tiempo no es así. Entonces, ante tu pregunta y lo que plantea Claro. el libro, que también, bueno, lo conozco, hay una erosión democrática en Venezuela que tiene mucho tiempo y que efectivamente en su momento tuvo bases sociales, pero que hay que decir que la institucionalidad democrática está destruida hace, yo diría, lo menos fuertemente una década y que lo que hemos visto es una oposición que ha insistido, ¿cierto? Por esa vía y ha insistido porque el pueblo venezolano tiene cultura democrática. Nosotros no tenemos historias recientes de guerra civil y siempre se ha insistido, ¿no es cierto?, en buscar una solución, una transición, bueno, que nos lleva hoy a este punto donde se agotaron todas las vías democráticas y estamos frente a la consolidación de la dictadura y la violencia de Estado, el terrorismo de Estado de Nicolás Maduro. Ahora, tú decías en otra entrevista que lo que marca la diferencia con otros momentos es que hoy día Venezuela se encuentra aislada del mundo democrático. Y tan evidente es esto que en esta asunción de este tercer periodo de Nicolás Maduro no está Lula da Silva, no está Gustavo Petro y no está la presidenta Sheinbaum de México. ¿Qué te habla esta nueva etapa respecto de ese aislamiento? Es muy interesante esta pregunta, Berna. Yo también he dicho, cuando hablo de esto, que en Venezuela inició una transición, creo yo, importante el 28 de julio del 2024, donde con todos estos obstáculos que he descrito se logra hacer la elección, pese a todas las dificultades, y gana Edmundo González el proceso electoral con el 75% de los votos. Realmente hay que sumar la diáspora. Estamos hablando de una diferencia de 85, 90, 10, digamos, en la política real. Y en ese momento inicia este proceso de transición donde estos aliados históricos, por llamarlo de alguna manera, que ven acompañados, sobre todo en América Latina, al chavismo, bueno, también entran en una encrucijada, ¿no? La encrucijada de observar con las pruebas objetivas, no es que fuera la primera vez que hubiese fraude electoral, pero digamos de estas dimensiones, la violación a la Carta Constitucional y a los procesos democráticos en Venezuela. Y ahí comienza, yo creo, una nueva forma de relacionarse con Venezuela por parte de estos actores que implica el reconocer de alguna manera que en Venezuela no hubo un proceso electoral transparente por parte de Nicolás Maduro, porque sí lo hubo en el sentido de que las actas están hoy consignadas y están resguardadas en Panamá. Cuando me refiero a aislamiento es que, bueno, el ejemplo es lo que vieron las personas que nos seguramente van a ver el programa, que también pudieron ver hoy en los medios de comunicación, Nicolás Maduro, que toma posesión, se autoproclama presidente de Venezuela prácticamente solo.
O sea, Nicolás Maduro hoy tiene a Daniel Ortega, tiene a Cuba, eh, fundamentalmente. En la locución vimos que en distintos momentos se encargó de enfatizar que estaba el enviado de Putin, ¿no es cierto?, para hacer ver que estaba Rusia y el enviado de China, digamos, en su performance político, y habla de 2.000 delegaciones extranjeras. Y esto ya lo habíamos denunciado. Más de 1.000 personas ingresaron al país hace más o menos una semana, invitada por el régimen, financiada por el Estado, pero que son actores políticos que no sabemos quiénes son, en un supuesto Congreso antifascista antiimperialista, pero que en ningún caso representan las instituciones y los actores políticos de incidencia en los países. Entonces tenemos a un Nicolás Maduro realmente hoy en un evento muy patético desde el punto de vista político, solo, lleno de guardaespaldas, no estuvo en Miraflores, hizo el evento en la Asamblea Nacional que da cuenta de su aislamiento político. Sí quisiera decir, Mirna, que hay una Sí. crítica y un cuestionamiento porque Brasil, México y Colombia, pese a que no estuvieron sus presidentes hoy día, sí tenían representación diplomática y creo que eso tiene un costo político para estos países porque de alguna manera la presencia de estas representaciones diplomáticas en este circo mediático de Nicolás Maduro también es una burla, ¿no es cierto?, al proceso democrático del pueblo venezolano. Entonces deja ver nuevamente la ambigüedad de estos países. Estamos pero no estamos, estamos pero no somos capaces de fijar una posición clara, pero bueno, eso tampoco significa que haya un Nicolás Maduro fuerte, claro. Hay una Venezuela ahora con una dictadura y yo insisto en que Claro. aislada desde esta perspectiva. Sin duda. Neida Colmenares, politóloga venezolana, académica de la Universidad Central, conversando con nosotros a esta hora desde Alemania. Neida, es aislado del mundo democrático, pero no aislado de potencias como China y Rusia. ¿Qué implica que China y Rusia y por qué cuidan y protegen al gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, la relación con China, con Rusia y habría que sumarle Irán, por supuesto, es una relación que ha mantenido el régimen en la última década, también con Cuba, y que se ha denunciado en distintas oportunidades. Por lo menos la intromisión de la inteligencia cubana en Venezuela es algo conocido, denunciado y que la oposición ha mostrado incluso evidencias a lo largo de estos años. Yo creo que lo explica, yo no soy experta en relaciones internacionales, pero en lo que compete a Venezuela, una relación comercial, ¿no?, que es bastante pragmática y funcional para estas potencias que no se caracterizan precisamente por tener democracias en sus países. Y por lo tanto lo que se ha generado con Venezuela es una relación basada en la compra de petróleo y también de minerales, que por cierto ha destruido la economía del país y donde además hay evidencia del enriquecimiento de la cúpula chavista a través de estos negocios en Venezuela y la destrucción de la empresa petrolera. Así que en lo que compete a Venezuela, en primer lugar están las relaciones económicas, ¿no? Independientemente de lo que ocurra en Venezuela, Nicolás Maduro le garantiza a China, a Rusia, ¿no es cierto?, e incluso a Cuba, proveer de recursos minerales y de petróleo, ¿cierto?, a estos países en relaciones comerciales que no están reguladas, que no tienen, digamos, una base sólida en un proyecto de desarrollo económico transparente respecto al uso de los recursos. Y ahí es donde también hablamos de este narcoestado en Venezuela, ¿no? No tenemos hoy día claridad, transparencias o mecanismos que nos permitan saber cuáles son las relaciones comerciales, cómo se está desarrollando, sino que esto ha sido una caja negra de relaciones comerciales sobre la base de la utilización de los recursos venezolanos a costa de un apoyo. Y un apoyo también, mira, yo diría que es un apoyo, la gente a veces como que cuando uno conversa esto, como que se asusta, pero bueno, no va a caer Maduro porque tiene a China, tiene a Rusia, pero en la práctica eso qué implica, digamos, implica una Mm. relación comercial que permite sostenerse al régimen en un show político simbólico de seguir diciendo que tiene a potencias aliadas, pero realmente que en la geopolítica mundial y en las democracias en el mundo civilizado, no es que tenga Venezuela alianzas o relaciones con los países que realmente son ejemplo de referencia democrática. Y acá todo, Nicolás Maduro, la familia de Hugo Chávez, del expresidente Hugo Chávez, fallecido Hugo Chávez, todos tienen prohibición hace tiempo de ingreso a la Unión Europea. Hay 2.000 visas, por lo menos, que están cuestionadas por Estados Unidos porque ellos tienen relaciones con estos países, pero los dineros los sacan hacia Estados Unidos, ¿eh?, donde están los enriquecimientos también de la familia de Ahora, Diosdado Cabello y Chavista.
Claro, Neida, pero este narcoestado del que no solo hablas tú, sino que se ha instalado como un concepto que habla de la profunda corrupción que hoy día hay en el mismo gobierno, ¿cómo se vincula con la cúpula militar, que es la que sostiene también a Nicolás Maduro, de las Fuerzas Armadas? Eh, el, el deterioro de la Fuerza Armada se inició con el chavismo estando Hugo Chávez enfrente. Venezuela es uno de los países que tiene más coroneles por soldados. O sea, nosotros no es una Fuerza Armada con militares entrenados, con equipos novedosos, con estrategia, con inteligencia. Nosotros lo que hemos tenido es una Fuerza Armada absolutamente politizada, y eso comenzó con Hugo Chávez, la incorporación, ¿no es cierto?, de la política absolutamente partidista a través del Partido Socialista único en Venezuela, en la estructura militar, y por lo tanto tenemos también, cuando hablamos de la Fuerza Armada en Venezuela, bueno, tenemos el CEDIN, el CGBIN, que son las policías políticas, tenemos la Fuerza Armada con estas características de periodo, donde hay mucho clientelismo, ¿cierto? Mucho clientelismo vinculado a las relaciones de partido, y eso, claro, dificulta también poder pensar en una institucionalidad militar basada en una concepción de política de Estado y de defensa de la soberanía constitucional. Por el contrario, tenemos nombramientos hace mucho tiempo de actores que son clientelares y que rinden, ¿no es cierto?, pleitesía a figuras políticas de la cúpula chavista. Yo no creo que eso, no lo digo en el sentido de que todo esté perdido, pero también ayuda a caracterizar, ¿no es cierto?, lo que es la institucionalidad militar en Venezuela. También hay que decir, Mirna, que parte importante de los detenidos hoy en Venezuela, desde el 28 de julio en adelante, son militares que han fijado posición ante el régimen y son también en esa estructura de lo que queda de una institucionalidad que uno presumiría clave para un país, los que están siendo mayormente perseguidos y torturados en el Ya. país. Claro, eso es una información que no Entonces, creo que tengamos nosotros, ¿ah? Perdona, que creo que es una información que no necesariamente se conoce acá en Chile. O sea, buena parte, dices tú, de los detenidos son militares de sí, tropa. a lo menos nosotros no tenemos, los organismos de derechos humanos manejan una cifra hasta ahora de 2.000 personas en esta puerta giratoria, porque cuando el chavismo en estos meses ha entregado algunos presos políticos para dar una especie de sensación de diálogo pre-10 de enero, pero por el otro lado siguen ingresando personas detenidas. Entonces, no existe en Venezuela en este momento que tengamos la capacidad de saber cuántas personas en total están detenidas. Lo que sí hay registros de los organismos de derechos humanos, donde al año pasado ya a diciembre sabíamos que cerca de 70 o al menos 100 personas que tenían cargos dentro de las Fuerzas Armadas eran parte de los presos políticos. Y lo que sí sabemos a través del registro que han hecho los organismos de derechos humanos es que son las personas, de hecho, vinculadas a la fuerza militar las que han sido sometidas a la mayor represión y tortura en el país. O sea, por lo tanto, no es que tampoco estemos hablando de una fuerza armada que esté altamente profesionalizada, pero además alineada con Nicolás Maduro. Hoy en el acto lo que nos reportan, por lo menos las personas en Venezuela, es un acto bastante solitario desde el punto de vista de estar rodeado más bien con guardaespaldas y grupos de choque político, que es la policía política del país, no con una fuerza armada desplegada en un evento de posesión de toma presidencial en las características que, bueno, se acostumbra en Venezuela. Claro. Neida, ¿qué se viene ahora para Venezuela? Hemos visto una Corina Machado que se empodera. Ayer se produjo toda una situación respecto de si había sido secuestrado o no, pero el tema es que es detenida. Luego se le hace grabar un video, todo muy bizarro, muy propio también de este tipo de dictaduras, ¿no? Y finalmente la liberan. Pero, ¿cuál es el margen que le queda a la oposición? Eh, Mira, ahí durante el día, seguramente cuando nos escuchen en la entrevista, durante el día es posible que ya María Corina Machado o haya dado unas declaraciones o esté por hacerla. Se ha anunciado que eso va a ocurrir durante la tarde de hoy, un poco para plantear el balance y bueno, y un poco también para explicarnos los detalles de lo que ocurrió ayer, ¿no? Sabemos que ayer, en términos generales, se concretó unas movilizaciones que convocó María Corina Machado. Aquí me detengo porque he escuchado distintos análisis que dicen no, quizás no era lo que se esperaba en participación. Otras personas dicen
Sí, fue buena y claro, ante eso yo siempre respondo, ¿y qué es lo que se esperaba en participación? Porque tuvimos una participación descomunal en el cierre de campaña antes del 28 de julio, ¿no es cierto?, que nos impresionó a todos y todas. Luego de eso lo que hemos tenido es un terrorismo de Estado que quien sale a la calle a manifestar o quien es detectado, porque se siguen haciendo también revisiones arbitrarias de los celulares de las personas, un mensaje de texto, eso significa la cárcel, la tortura, el exilio. Entonces, ante un terrorismo de Estado de esas características, poder establecer qué esperábamos en participación es una pregunta difícil. Sin embargo, mi balance particularmente y de algunos actores políticos es que es un balance positivo, porque lo que observamos ayer fue que en todas las ciudades de Venezuela, a lo menos se registran 157 manifestaciones en todas las ciudades y apenas 17 fueron reprimidas. En muchos casos la Fuerza Armada estuvo en la calle y no reprimió, permitió que las movilizaciones se hicieran y eso contradice las órdenes de Diosdado Cabello. O sea, por lo tanto, la convocatoria de María Corina Machado al día 9 creo que tiene un balance positivo y eso sitúa a una María Corina Machado que sigue demostrando una capacidad de organización, de articulación y de movilización. Luego vimos todos y todas que fue detenida, eso es una información que sí está confirmada, que fue detenida por los cuerpos policiales vinculados al régimen y de ahí nos quedamos. No sabemos realmente qué pasó con este video que circula, donde también el comando ha informado que fue bajo coacción, que se grabó ese video y otros, ellas no lo explicarán. Entonces, en este momento, ¿en qué estamos? Bueno, estamos en un Mm. 9 de enero que fue positivo y que se anunció por la oposición que era necesario para reactivar una estrategia de movilización y de ir a la calle, de forma pacífica, calentar la calle, dicen las personas en Venezuela, pero volver a rearticular el movimiento. También tenemos un Edmundo González que ha hecho un despliegue internacional. Tampoco lo esperábamos, para ser sinceramente las personas que estamos analizando esto y siguiendo este proceso, porque es difícil penetrar también en la agenda internacional, en la política de los países. Sin embargo, un Edmundo González, que quienes hemos visto el performance y el discurso de Edmundo González, mucho más empoderado, muy alineado con María Corina Machado y que ha dicho que va a tomar posesión. Ahora, él no dijo que iba a estar el 10 de enero en Venezuela específicamente, dijo que iba a tomar No, ya, posesión, ¿no es cierto? correcto. Y también la oposición dijo que el 10 de enero comenzaba el 9 y seguía después del 10, lo que hay un compromiso de la oposición de seguir impulsándolo, además con el acompañamiento a esta firma, me parece un hecho político importante de los 32 expresidentes que se comprometieron a acompañar a Edmundo González en esa toma de posición cuando ocurre. Entonces ahora estamos esperando unas orientaciones de María Corina Machado a la oposición, que están sobre la base de la estrategia, efectivamente, la rearticulación del movimiento y la movilización social para presionar al régimen de Nicolás Maduro a avanzar a la transición. Correcto. Neida, lo último, el presidente Gabriel Boric ha dicho, le digo a la izquierda que lo que aquí hay es una dictadura. ¿Qué impacto tiene para la izquierda de América Latina el que presidentes como él se alineen, ¿no? En favor de la democracia y, por supuesto, del respeto a los derechos humanos? Bueno, el presidente Boris definitivamente ha tenido una posición bien consecuente y creo yo bien democrática desde el inicio. Fue el primer presidente de la región que habló de fraude electoral después del 28 de julio. Entonces, por lo tanto, hay un reconocimiento a Gabriel Boric en ese sentido. Ayer, por ejemplo, la comunidad internacional fue muy bien recibido la posición de Gabriel Boric y creo que simbólicamente también toma mayor peso, sobre todo ante los cuestionamientos en este panorama internacional de Brasil, México y Colombia, ¿no? Que siguen estableciendo discursos que son bastante relativos y ambiguos. Entonces, creo que la posición del presidente Boric ayer fue muy contundente. Yo lo dije también en un tuit que publiqué, que ahora se llama X, que es que lo importante de su declaración es que Gabriel Boric llama las cosas por su nombre. Eso significa hablar de dictadura y hablar de fraude electoral directamente. Porque las declaraciones de Colombia ayer, por ejemplo, hablaban de que todavía no había transparencia en el proceso, que no se había podido probar, y realmente que eso no es real. Se probó que hubo unas elecciones que ganó Edmundo González y las actas están, y hoy en día están resguardadas en Panamá. Aquí el problema, y ahí creo que Gabriel Boric fue muy asertivo en su posición, es que hay una dictadura que roba las elecciones.
¿no es cierto?, que quiere robar las elecciones. Y yo quisiera agregar algo más, quizás, que tiene que ver con el escenario nacional. Lo de Gabriel Boric es como un actor de izquierda, y él mismo se reivindicó ayer, es importante también para América Latina, porque es un mandatario, pero también es importante para los y las venezolanos que viven en Chile, ¿no? Yo quisiera recordar que a lo menos 750.000 personas venezolanas, según el último publicación del Instituto Nacional de Estadísticas, viven en Chile. Entonces también es un mensaje que da paz, seguridad y, por qué no decir, hasta cierta contención emocional a estos ciudadanos y ciudadanas venezolanos que también hoy forman parte de Chile, ¿no?, y que contribuyen al desarrollo de su país. Entonces creo que el presidente Boric está muy bien porque le habla a Venezuela, pero también le habla a parte de la sociedad del país en el cual él hoy lidera, ¿no?, que es esta diáspora que vive acá. Absolutamente. Neida Colmenares, politóloga académica de la Universidad Central, venezolana, asentada en nuestro país. Ahora estás en Alemania, pero prontamente te vamos a tener acá. Regreso. Muchísimas gracias. Sí, absolutamente. Ya. Muchas gracias, Vale, muchas gracias. Neida, por este contacto y por esta conversación tan importante en momentos tan clave que vive tu país. Vale, muchas gracias a ustedes por el espacio para conversar siempre con respeto y con profundidad. Así que estén muy bien. De todas maneras. Un abrazo para ti.